Buenas, que de Einstein. Esta vez vamos a presenciar cómo te convertirás en el rey de Free Fire con estos trucos infalibles. A continuación te enseñaré y te mostraré 10 trucos, los cuales te ayudarán a subir de rango en BR clasificatoria, también a conseguir más bulla y por supuesto a obtener más kills por partida de lo que ya tienes. Así que comencemos con el número 1. Conoce bien el mapa. Antes de empezar una partida, dedica un tiempo a estudiar el mapa y a conocer sus puntos clave. Saber dónde están las mejores armas y recursos te dará una ventaja sobre tus oponentes. Y si no sabes dónde tirarte en el mapa, más adelante en este canal subiré un video diciéndote, bueno, un video no, varios videos donde cada uno de ellos te enseñaré dónde tirarte en cada mapa dependiendo de tu estrategia. Pero eso será más adelante, así que puedes suscribirte. Bueno, vamos a continuar. Si no sabes dónde tirarte en un mapa, puedes pasarle la bandera a tu compañero, ya que saber dónde tirarte o no puede definir una gran brecha sobre obtener un bulla que te baje en un menos 40. Consejo número 2. Mantén tu salud siempre al máximo. La salud es la clave para sobrevivir en Free Fire. Siempre debes mantener al máximo y llevar contigo botiquines y vendaje para curarte rápidamente en caso de ser herido. No siempre deberías apoyarte de tus habilidades curativas, las cuales te ofrece el juego. También deberías apoyarte de los super botiquines, que son súper buenos, igual que los inhaladores, que te pueden ayudar en un PvP. Los cuales no veo, bueno, no sé, en mi opinión, no veo muchos jugadores que los usen, los cuales sí siempre en un PvP te van a dar una ligera ventaja. Consejo número 3. Elige el momento adecuado para atacar. No siempre es necesario estar en constante movimiento en Free Fire. Esperar el momento adecuado para atacar a tu oponente puede darte una ventaja estratégica. Recuerda que la paciencia hace a un jugador y eso te convierte en un pro, o sea, que te mejora. Consejo número 4. Sé cauteloso a recoger objetos. Recoger objetos como armas o munición es importante, pero también puede ser peligroso si no eres cauteloso. Mantente alerta y asegúrate de que no hay ningún enemigo cerca antes de hacerlo, ya que esto puede llevar a que te peguen un menos 500 y después que te bajen menos 40. Consejo número 5. Domina el arte de la construcción. La construcción de paredes glue puede ser una gran ventaja para protegerte de los ataques enemigos y darte una ventaja en las batallas. Practica la construcción y conviértete en un maestro de esta técnica en el campo de entrenamiento. Lo he dicho y lo voy a mantener siempre, bueno, hasta que lo quiten, que el campo de entrenamiento es la mejor herramienta para dominar y mejorar en Free Fire. Consejo número 6. Usa el terreno a tu favor. El terreno en Free Fire puede ser utilizado a tu favor para protegerte de los ataques enemigos o para invocar a tu oponente. Aprende a utilizarlo estratégicamente. Y si has llegado hasta aquí, te recomiendo que te suscribas, que es totalmente gratis. Este es un canal donde doy trucos, consejos y de todo para mejorar en Free Fire. También hablamos de noticias y cosas interesantes sobre el juego. Y por cierto, le lanzamos críticas. ¿Qué va? Estamos para eso. Consejo número 7. Sea astuto en la elección de armas. Cada arma tiene sus propias estadísticas y características. Elige sabiamente y considera la situación en la que vas a usar cada una de ellas. He visto muchos jugadores, ya que sea que lleve mucho tiempo o recién hayan comenzado el juego, que utilizan, por ejemplo, un M4 para enfrentarse de larga contra su oponente que tiene un M10. Y obvio que van a perder, al menos que el oponente sea un botcito. O que usen, no sé, una UMP para enfrentarse a un oponente de larga que está usando, no sé, una SCAR. Obvio que ya se sabe quién va a ganar. Al menos que sea un pro y no sé cómo coño le dé todo rojo al tipo que tiene la SCAR. Por eso, deberías aprender de cada arma. Las que son de corta. O sea, la escopeta y ametralladora son de corta. Los fusiles de asalto y la ametralladora larga, esas son armas de larga. Deberías aprender de cada arma y así poder saber cuál deberías utilizar en cada situación. Consejo número 8. Usa correctamente los vehículos. Los vehículos pueden ser muy útiles para desplazarte rápidamente por el mapa, pero también pueden ser una trampa mortal si no los usas correctamente. Aprender a manejarlos y usarlos de manera efectiva. Muchos me van a decir que no deberíamos usar a Mecha, ¿verdad? Mecha se considera una habilidad ratona. Pero deben decirte que si una habilidad es porque la deberías usar. Si está en el juego es porque la deberías usar, ya que usar un vehículo puede darte una gran ventaja. En el momento que tengas una batalla y te encuentres en desventaja contra tu enemigo, puedes utilizar un vehículo para escapar. O incluso si estás jugando en dúo o en squad, puedes utilizar los vehículos para ir a una tienda o un corazón rápidamente a evadirlo. Un ejemplo, para esto te ayudará a evadir los ataques de tu enemigo, o sea, una batalla la cual puedas perder y así sí puedas revivir a tus amigos, a tu compañero, sin necesidad de una batalla en la cual termines perdiendo y te vas en un menos 40. Consejo número 9.
Practica la puntería. La precisión es clave en Free Fire, por lo que debes practicar constantemente tu puntería para mejorar tu habilidad en el juego. Como ya lo dije anteriormente, el campo de entrenamiento es la mejor herramienta que nos ofrece el juego. Y si eres un precisero, te recomiendo que utilices el campo de entrenamiento, ya que esto me ha ayudado bastante, como yo soy precisero, a mejorar mis habilidades. No solo precisero, también puede ser efecto, o incluso para los que son mamadísimos, que usen el control total, ya que esto puede ayudarte. Y el campo de entrenamiento solo te ayuda a tu puntería, sino otras prácticas del juego, ya sea un PvP o otras cosas, que más adelante subiré un video hablando del campo de entrenamiento, así que ve suscribiéndote, que es totalmente gratis. Consejo número 10, y por cierto, el último. Mantén la calma bajo presión. En el fragor de la batalla, mantener la calma puede ser difícil, pero es crucial para tomar decisiones acertadas y sobrevivir en el juego. Entrena tu mente y mantén siempre la calma bajo presión. Sé que si eres nuevo, puede que cuando empieces una partida, ya sea en dúo, solo o en escuadra, te tiemblen las manos, incluso te lleguen a sudar. Es lo normal. Yo incluso en el primer mes también me pasaba. Pero ya ha pasado un año y controlo el juego con una confianza que la verdad es que nunca pensé llegar a este nivel que estoy. Obviamente no soy el mejor del juego, eso por supuesto, no soy ni uno de los mejores. Sé que obviamente soy un poco manquito, pero a que sí en un año he evolucionado de una manera que es abismal. Y por supuesto, el último consejo para los que han llegado hasta aquí, los que de verdad se merecen mi abrazo, mis besos. Consejo número 11, como un pro list. O sea, uno que yo agregué porque simplemente para mí este consejo que voy a dar a continuación es el mejor y el que vengo diciendo en todos los videojuegos que subo. Jugar en equipo. Jugar en equipo es la mayor ventaja que puedes tener en un videojuego. Pues claro, si tú pones un videojuego, no sé, en caso de Free Fire, si pones a jugarte en escuadra, es porque el videojuego quiere que juegues en escuadra, porque así es la manera de ganar. No sé cómo coño vas a ganar un solo versus escuadra en un mapa, no sé, de Gran Maestro Heroico. Si la verdad es que ganas así, sin campear, por supuesto, pues la verdad, tiene mis aplausos, porque ganar un mapa de Bermuda solo versus escuadra ya se merece un aplauso. Pero ya te digo que jugar en equipo es la mayor ventaja, incluso lo que te puede ayudar a aumentar tu tasa de kill, subir de rango o incluso tener más bulla, ya que jugar en equipo, o sea, no es que juegue obligado en duelo con escuadra o dúo, sino aprender a jugar con tus compañeros. Esto se ve incluso hasta en los jugadores profesionales, que por cierto, te doy un consejo, si quieres saber cómo mejorar en tus combates, puedes ver la Free Fire League en el canal oficial de Free Fire Latam o en cualquier otro canal, que esos son jugadores profesionales y puedes ver su partida y cómo juegan y así puedes copiar sus estrategias. Y bueno, ahí lo tienes, los 10 consejos esenciales para dominar en Free Fire. Espero que tu consejo te ayude a mejorar tu habilidad de supervivencia en el juego y que te conviertas en un heroico o gran maestro en el rango que quieras y por supuesto que obtengas hasta 10, 5 o más kills por partida, no sé, las que te dé la gana. Incluso que obtengas bulla, por supuesto. Hasta aquí ha sido el video de hoy, espero que te haya servido. Suscríbete si te encantó este canal y este video y dale like, por supuesto que me ayudarías muchísimo. Y nos vemos en la próxima partida. Chao Mickey Mouse. Mau Mau.